Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja, organizada por la Confederación Internacional del Libro. El día de hoy vamos a recibir a nuestra querida escritora Ariana Guevara Gallardo con la presentación de su libro Quizás te encuentre en un futuro. Mi nombre es Jessica Sánchez Velasco y yo soy también periodista y presentadora de la Confederación. Como les mencionaba anteriormente, vamos a recibir a Ariana. Ella es una joven escritora y oradora peruana que publicó su primer libro a los 16 años, explorando el amor, la dependencia emocional y muchos otros temas. Ariana, bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Ariana Guevara Gallardo. Actualmente tengo 20 años. Cuando yo escribí el libro, quizás te encuentre en un futuro, tenía 15 años. Lo publiqué algunos meses después, cuando ya tenía 16 años cumplidos. Y la verdad es que, como lo mencionaste, este libro es bastante, o bueno, se enfoca bastante en las relaciones amorosas, pero en las relaciones amorosas adolescentes, ¿no? También tiene un enfoque psicológico. Cuando hice este libro fue gracias a varias conversaciones con personas que tenían conocimiento sobre este tema, y también fue como la unión de varias vivencias de otras personas sobre cómo habían ellos iniciado a querer a alguien, cómo es de que se había tornado una relación cuando tenían menos edad, o cómo había sido la primera vez queriendo a alguien. Y luego también el enfoque de cómo es que alguien llega a depender de otra persona para poder sentirse bien, ¿no? Y es un tema muy lindo, la verdad, porque creo que todos, y me lo han dicho, todos hemos pasado por eso en algún momento. Y bueno, fue un libro que tuvo mucha acogida cuando recién salió, por exactamente eso mismo, porque personas, los adolescentes y los adultos, se sentían como si estuvieran narrando algo de su historia. Y eso fue muy bonito porque a mí me tocó compartir en varias oportunidades conversación con varias personas adultas que me decían, a mí me pasó algo parecido cuando tenía 18 años, cuando tenía 20. Entonces era muy lindo sentir que otras personas podían volver a vivir su historia leyendo ese libro. Gracias, Ariana, por compartirnos un poco sobre tu historia. A mí me gustaría eh, saber, antes de entrar más a detalle sobre el libro, tú escribes desde los 11 años. ¿Cómo es escribir desde esa edad? ¿Sobre qué escribías a esa edad? Sí, como todo, ¿cómo fue tu proceso creativo desde siendo tan joven para escribir estos libros? Claro, como lo había comentado brevemente, yo tengo un padre que escribe, que ha escrito desde su juventud. Entonces en casa siempre teníamos libros porque a él le encantaba que todos lean libros. eh, Escribía muy bien, tenía una ortografía muy linda. Entonces, cuando uno se equivocaba, te mandaba a leer un libro y eso que el otro. Y, y entonces, un día, así, nos dijo, miren, este es mi libro de poemas. Y él escribía anteriormente, se tenía unas ciertas reglas, como ya no sucede ahora, porque ahora existe la libertad de poder escribir lo que tú sientes, pero antes, para la poesía y los poemas, se había un parámetro para escritura. E incluso, yo estoy hablando de antes, cuando se escribía en máquinas de escribir, y mi papá guardaba esos archivos, y de vez en cuando siempre leíamos sus poemas, y me gustó mucho. Entonces, fue así como que iba compartiendo tiempo con él, aprendiendo, y comencé de alguna u otra forma a escribir lo que sentía o lo que quería. Qué lindo poder conectar a través de la escritura con tu padre. ¿Alguna vez, bueno, en estos años dijiste que lo publicaste a los 16 años, ahora tienes 20, estás pensando en escribir otro libro? ¿Cómo va tu relación actual con la lectura y con la escritura? Sí, tengo 4 libros. En sí, después de terminar mi primer libro, escribí la segunda parte, porque quizás se encuentre en un futuro una segunda parte, donde este libro se enfoca en la fe precisamente. Es como que la continuación de ese libro, pero en fe. Y los otros 2 libros son vivencias de personas que quisieron contármelo, y yo dije, voy a plasmarlo en mi libro. Entonces yo conversé con estas personas para poder escribirlo,
Y así fue, obviamente en un libro no vas a poder captar al 100% lo que han vivido esas personas, pero sí en parte. Entonces, todavía los tengo ahí. Si bien es cierto, tuve un inconveniente hace un año y perdí uno de esos libros. Actualmente solamente cuento con 3 libros escritos y espero próximamente poder publicarlos. Muchísimas gracias, Ariana, por contarnos esto. En tu libro en el que hablas sobre precisamente la dependencia emocional, sobre el amor, ¿cómo decides abordar esto para que los jóvenes y los adultos, como nos comentabas anteriormente, lleguen con un mensaje, sí, como qué se van a esperar las personas que compren tu libro cuando lo abran? ¿Qué mensaje hay dentro de él más allá de la historia? Exacto. Mira, pasa que ese libro justamente se hizo con la finalidad de que las personas que leyeran se pudieran dar cuenta de que no hay necesidad de llegar, de llegar a ser dependientes de otra persona, ¿no? Que a veces, o bueno, siempre es necesario amarnos un poquito más antes de amar a otra persona, porque es de ahí de donde viene el amor, ¿no? Como había leído una frase en su momento de nadie puede decir que ama tanto si no se ama a sí mismo. Entonces, exactamente en ese libro hay 2 páginas que se corta la escritura del libro y hablo yo como escritora, ¿no? Como un mensaje, es como que yo te estoy diciendo a ti que no dependas de una persona. Y es como unas 2 páginas de amor propio, ¿no? Y entonces es exactamente eso lo que quería el libro, que tú llegues, terminas de leer ese libro y entiendas que no hay necesidad de terminar como la chica en el libro. Así es, Ariana, cuéntanos también sobre cuál han sido los comentarios que tú has recibido de tus lectores, qué han dicho, con qué se quedan ellos, qué experiencia tienen al leer este libro. Claro, como te decía, la mayoría que me escribía y que también me dieron el permiso de poder subir capturas y todo lo que los comentarios que hacían sobre el libro, y la mayoría mencionaba que exactamente les había pasado lo mismo que la chica y que les hubiera gustado leer antes de un libro así para no terminar como ella, pero al final creo yo que es parte de crecer, parte de vivir y parte de conocer, porque vuelvo a mencionar, creo que todas las personas hemos pasado por algo no igual, pero sí parecido. O quizá hemos llegado hasta la mitad y hemos reaccionado, pero sí o sí hemos pasado por la etapa de la ilusión, del enamoramiento, por la etapa de querer aprender, de querer experimentar. Y a veces, pues, esas cositas han salido mal, pero han sucedido. Y bueno, también he tenido comentarios muy bonitos sobre el enfoque que decidí tomarle o darle a mi libro, que fue el enfoque psicológico, porque si bien los mensajes y ciertas cosas que se escribían en el libro eran como, por ejemplo, la dependencia emocional es algo que se ve en la psicología. Y cómo se manejó dentro de la historia en el libro también tenía mucho que ver con las pautas de como la psicología, ¿no? Y también hubieron comentarios como recomendaciones, por ejemplo, que hubiera cambiado ciertas cosas, pero creo yo que para haber tenido 15, el libro se desarrolló muy bien. Ariana, y cuéntanos ya un poco más sobre ti. ¿Qué hace Ariana ahora? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo estás en esta etapa de tu vida? Bueno, Ariana actualmente estudia Derecho y también trabaja. Ariana actualmente también escribe mucho, lee de vez en cuando. Mi enfoque o cómo me veo a futuro. La verdad que siempre he sido de esas personas que dice que no es que no tenga una meta o no es que no me haya trazado una, sino es que creo en que la vida es tan rara en que a veces a uno le llegan oportunidades mucho mejores
de las que tiene planeadas o de las que quiere. Entonces siempre he ido por la vida diciendo que cuando a uno se le da la oportunidad de hacer algo, aunque no sea lo que tú hayas soñado, pero sea mejor, o sea distinto a lo que tú quieres, pero con eso puedes llegar a tu objetivo, siempre te aproveches. Es como que soy una persona que va por la vida diciendo que le gusta aprovechar oportunidades. Como hay una partecita de mi libro donde, o bueno, algo que yo escribí después de publicar mi libro, después de publicar mi libro, fue que dije, mi sueño no era ser escritora, ¿no? Quizás fue el sueño de alguien más, pero yo lo aproveché. Y yo estoy cumpliendo con el sueño de alguien más. Entonces, ese siempre ha sido mi enfoque y siempre lo va a seguir siendo. Me gusta aprovechar las oportunidades que tengo en la vida. Qué buena frase, Ariana. Gracias por compartirla. ¿De qué manera crees que el derecho puede seguir alimentando esto si en caso tal, pues decides seguir con la escritura? ¿Cómo se podrían complementar o cómo podrías, no sé, unir las dos cosas? ¿Crees que hay alguna forma? ¿Te gustaría hacerlo? Bueno, sí, en el caso de estudiar derecho, también puedes escribir libros sobre derecho o en todo caso enfocar algún libro sobre consejos de derecho. Creo que en todas las carreras hay la oportunidad de poder escribir. Derecho es una carrera que te enfoca a leer más, que te abre una ventana para proporcionarte más aprendizaje, de más enseñanzas. Y, ¿por qué no escribir sobre aprendizajes dentro de una carrera o sobre lo que uno va desarrollando, ¿no? Así es. Tú nos mencionabas al inicio de tu entrevista que empezaste a escribir por los poemas de tu padre, pero ¿hay algún o de un libro o un autor que haya influido en tu forma de escribir? Sí, un escritor peruano que fue muy reconocido porque este tenía plan de lectura a nivel nacional, es decir, sus libros eran educativos, entonces también llegaban a los colegios. Actualmente creo que ya se retiró eso, pero el escritor se llama Sandro Bossio Soares y es para mí escribe muy lindo, es muy corto, entonces es un escritor que ha escrito como para las personas que no les gusta leer mucho, pero con muchas enseñanzas. O sea, tú terminas de leer ese libro y te quedas con algo. Y te vas a quedar con las ganas de volver a leer o de leer todos sus libros, por ejemplo. Uno de sus libros, o uno de mis libros favoritos que tengo del escritor que acabo de mencionar, es El hambre de Anabela. Desde el enfoque, este libro narra un poco sobre una mujer que era un demonio, como él lo menciona, y había un chico que nunca tenía la suerte de tener pareja, o de que siempre lo dejaban. Y llega un día, va por un barandal y se encuentra a esta mujer queriendo matarse, ¿no? Mujer que era un demonio. Entonces él la rescata, le lleva a su departamento, la ayuda y después llegan comentarios en los periódicos de que alguien está mutilando gente. Y al final cuando este se da cuenta de que esta mujer, que lucía muy hermosa porque era muy esbelta, muy blanca, muy linda, era un demonio, eh, prefirió simplemente no decir nada y dejar que se vaya, ¿no? Pero este escritor en sí, el tema es mucho más profundo, pasa muchas cosas, pero para narrarlo brevemente, este lo toma así como que a veces uno, por buscar tener algo tan rápido, no se da la oportunidad de conocer, o si bien llegas a ver, pero no te quieres dar cuenta de que hay personas que llegan con esa característica muy bella, muy linda, y al final son malas personas. Entonces, para mí, ese libro es como lo lees y te quedas pensando mucho en si realmente está hablando de un monstruo real o está hablando de personas que existen, ¿no? Y sí, él ha sido un escritor o es un escritor que me encanta mucho. Qué bueno conocer sobre diferentes perspectivas de escritores sobre tu país, de diferentes historias. ¿Hay algún género en específico en el que te gustaría escribir más adelante o incluso por el contrario, hay un género en el que definitivamente no escribirías?
creo que sobre terror. No soy muy buena con los libros de terror. Creo que yo siempre escribiría buscándole dar un mensaje a través de un libro y creo que a través del terror no sabría cómo ponerlo, o sea, no sabría cómo ubicar mi mensaje. ¿Por qué crees que es importante contar historias? ¿Por qué crees que es importante que las personas lean en este siglo que pues tú y yo sabemos que es un poco más digital? ¿Por qué es importante llegarle a las personas a través de los libros que aunque mm, no sé si la palabra análogo sea la correcta, pero se ha perdido un montón el hábito de la lectura? Y eso es 100% cierto, la mayoría de personas no leemos. Me incluyo ahí porque a veces no toco un libro hasta que digo ya, yo amo leer y voy, pero a veces también estamos tan ocupados en ciertas cosas que no nos es posible, pero considero yo que la lectura es justamente para sacarnos de ese mundo tan feo de donde estamos viviendo, no es como para distraernos un poco, para aliviarnos y también para a través de ellos aprender, porque nos ayudan a poder hablar mejor, a poder escribir mejor, a poder desarrollarnos, a poder llegar a conversar con personas sin miedo, a poder abrir, decir todo lo que sientes, lo que quieres. Y pues bueno, o sea, leer siempre nos va a abrir nuevas oportunidades. Mariana, hay muchos jóvenes en estos momentos que te están viendo y que te están escuchando y que al igual que tú quisieran escribir o quisieran hacer cualquier otro sueño, ser artistas. ¿Tú qué les dirías a esta juventud que quiere justamente expresarse, pero quizás tiene miedo a ser juzgado, a mostrar sus escritos, a mostrar su arte? ¿Cómo lo lograste tú salir como de todas esas casillas y atreverte? Eh, bueno, como decía, los libros son un arma para acabar con la ignorancia, para acabar con lo malo que podamos pensar o con lo poco que podamos explicar. Entonces, cuando uno tiene talento, porque bien el arte lo hacen las personas talentosas, ¿no? Tanto sea pintar, escribir, dibujar, participar en teatro, cantar, qué sé yo, todos los tipos de arte lo hacen personas muy capaces, con muchos talentos, personas decididas. Entonces, que esas decisiones siempre, siempre los ayuden para perder el miedo. Si a mí me gusta pintar, o bueno, el consejo que yo les doy es que si les gusta pintar, siempre vayan por ello, que se arriesguen, si bien es necesario trabajar porque si bien es cierto, en este mundo es muy difícil vivir del arte, pero creo yo que sí se puede vivir acompañado de lo que uno ama. Y pues de vez en cuando, no sé, quizás pintar, subirlo, mostrarlo, decir, bueno, a mí me gusta pintar, arriesgarse. Ese sería mi consejo, siempre arriesgarse. Muchísimas gracias, Ariana. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero quisiera que nos despidiéramos, que invitando a las personas a adquirir tu libro. Cuéntanos también por qué medios podemos hacerlo. Ok, sí. Bueno, tenemos una página, o bueno, la persona que distribuye los libros, que los tiene, es Discovery Book. Los invito a poder comprarlo por ahí para que conozcan un poco más sobre el libro, profundicen todas las ideas que quizás he dado un poco sueltas. Pero es un libro muy bonito, les agradezco por hoy haberse dado el tiempo de poder compartir conmigo y también con la señorita que me ha hecho la entrevista. Te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo para conversar conmigo. Y bueno, los invito a disfrutar de esta gran feria porque son personas realmente talentosas que están compartiendo muchas cosas que nos van a ayudar un montón, porque sí o sí uno aprende de un libro. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Ariana, por compartirnos tu historia, por compartirnos tu saber y por supuesto tu escritura. Gracias por haber estado en la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja. Gracias.
También gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista. Agradecemos a Alan Morales y a César Salvatierra por hacer parte de la Confederación Internacional del Libro. Sigan conectados con nosotros para que vean muchas más entrevistas y más información. Chao, chao.